Esta es la lección 18 de código vírico. Es una lección muy importante dentro de todo el proceso que venimos llevando en el curso avanzado de hacking ético, técnicas de ataque y defensa. ¿Por qué? Porque es una lección bien particular, ya que aquí vamos a tener que ver diferentes temas que van a tocar directamente con los conocimientos básicos que requerimos para poder de una manera u otra llegar a construir en algún momento algún software o construir algún grupo de rutinas que me permitan ser identificados como un virus o que su actividad se denote como un virus. Vamos a ver en esta lección diferentes aspectos y dentro de esos el objetivo que tenemos para la misma es conocer la estructura en cuanto al tema que necesitamos saber realmente de lo que es el hardware y de fundamentos del sistema operativo que necesitamos también conocer para esto. Debemos saber algo sobre los sistemas de numeración que existen y algo sobre el lenguaje Assembler, como lo es uno de los lenguajes que nos va a permitir realizar este tipo de actividades. Vamos a ver las pautas que se necesitan para poder construir virus desde algún tipo de lenguaje, tomando como ejemplo Assembler, en sistemas operativos como Windows y sistemas operativos como Linux. Hablando de la estructura computacional que se requiere para lo que necesitamos hacer, es importante saber que dentro de la infraestructura que debemos manejar o manipular, debido a que Assembler es un software o es un lenguaje de nivel bajo, existen partes como la memoria para poder manejar el almacenamiento, para poder saber cómo y cuánto espacio vamos a utilizar de almacenamiento de memoria, cómo los punteros de retorno y cómo las variables de almacenamiento de datos van a ser utilizadas por el virus para poder tener su efecto. Debemos saber cómo funcionan los dispositivos de entrada y de salida, cómo vamos a transportar los paquetes o cómo va a transportarse la información de un lado a otro, desde la memoria hasta el disco y viceversa, y cómo la CPU va a realizar una serie de procesos para poder determinar tiempos. Entonces, si hablamos de memoria, es importante conocer de que su misión es servir de almacenamiento de información dentro de la máquina, diferentes tipos de programas. Aquí lo que debemos hacer es tener conocimiento de todo lo que es la forma en que la memoria almacena la información, maneja los códigos ejecutables, maneja la uniformidad y aspectos de unificación de datos, como los punteros de retorno y cómo las pilas, la pila de memoria o el stack de memoria se va llenando y cómo se va vaciando. A nivel de memoria esto es lo que necesitamos saber. A nivel de dispositivos de entrada y de salida es conocer que todos estos periféricos, como ratones, monitores, teclados, etcétera, proporciona ingreso de datos a la máquina y de qué manera vamos a poder en algún momento controlar y manejar por medio de hardware el tema de los drivers. Debemos saber que muchas de las operaciones de acceso de datos, de manejo de periféricos y otras tienen que realizarse a través de los hilos de comunicación o llamados buses de comunicaciones. Como todos sabemos, la misión de estos dispositivos es en la transferencia de datos entre la memoria y el procesador. Y la unidad central de proceso o CPU, que es la encargada de controlar y ejecutar funciones dentro de la máquina. Entonces aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta es que este dispositivo es el que determina la condición de que se ejecute el código y cómo han de mandarse los datos o la información, y además de eso generando todas las señales de control que afectan al resto de las partes. Entonces es importante tener todo este conocimiento a raíz de lo que nosotros conocemos. A nivel de memoria, debemos de pronto ya tener claro que la memoria tiene una forma, tiene una estructura y debemos conocer los tipos también de memoria que hay. Dentro de todo lo que es la jerarquía, la estructura jerárquica de la memoria, en la máquina se organizan varios niveles de forma piramidal, que es la forma en que se administran los datos dentro de la misma. Encontramos en primera instancia los registros. Estos registros son pertenecientes al microprocesador
y son los dispositivos, digámoslo así, más rápidos, con un tiempo de acceso que suele estar normalmente entre 1 y 5 nanosegundos. Sigue la memoria caché. Esta memoria es un poco más lenta, tarda normalmente entre 5 y 20 nanosegundos, pero su tamaño es menor, a pesar de que pocas veces sobrepasa el megabyte. Tenemos ya hoy en día otros tamaños adicionales de memoria, como son de 2 megas de memoria o 8 megas de memoria caché. La mayoría de todos estos dispositivos o estos niveles de memoria tienen que ver directamente con el manejo de los datos dentro del mismo dispositivo. Después de la memoria caché sigue el nivel de memoria principal. Aquí es donde se suele conocer con el nombre de RAM, y ya tiene un tamaño pues mucho mayor. Todos conocemos de que hay memoria RAM, espacios de memoria principal de 8 GB, de 4 GB, de 2 GB, etcétera. Aquí las configuraciones estándar en las máquinas, pues ya hoy en día conocemos cuáles son y no bajan ya hoy en día de 512 o de 1 GB. Sus tiempos de acceso pues son normalmente entre 60 y 200 nanosegundos, y finalmente tenemos algo que se llama la memoria secundaria, donde normalmente hablamos de otros dispositivos como por ejemplo discos duros internos y externos que se encuentran en la máquina y que son denominados también como memorias virtuales. Aquí, cuando hablamos de este tipo de dispositivos, estamos hablando de uno de los dispositivos más importantes que hay en estos momentos en cuanto a lo que es tener en cuenta para el código la creación de virus. Dentro de lo que tiene que ver con la memoria caché directamente, o la memoria virtual o la memoria principal, debemos decir que la memoria caché es como la memoria que alterna la ayuda que presta a todo lo que tiene que ver a los procesos realizados por el procesador, y que nos van a permitir mantener ahí información constante dinámicamente, y que nos va a ayudar en un determinado momento a manejar direcciones de memoria muy fáciles de identificar para lo que son los programas a construir. En la memoria virtual, pues ya existen dos niveles. El tema de la jerarquía de memoria son tratados en cierto punto, como lo hemos visto, pero esta es la información que necesitamos básicamente para poder manejar o trabajar con lo que tiene que ver el manejo de datos de almacenamiento volátil. Existen otro nivel los dispositivos de entrada y de salida. Estos dispositivos son básicamente tres modos básicos: entradas de salida programada, donde aquí se exige que el procesador esté pendiente de todas las operaciones realizadas por los periféricos. Por ejemplo, cuando necesitamos controlar mediante este sistema de entrada y de salida programada discos duros, la CPU tendría que ordenar la lectura del disco y estar pendiente mediante las comprobaciones de si esa lectura se ha realizado o no se ha realizado. Tenemos también los dispositivos de entrada y de salida por interrupciones, que allí es cuando el procesador se olvida, digámoslo así entre comillas, una vez enviada la información, que en el ejemplo que tenemos es la orden de lectura al disco, y se sigue ejecutando esas instrucciones del programa actual. Entonces, cuando esta operación ya haya terminado, y en general cuando un periférico tiene datos dispuestos para enviar o recibir, se generará lo que se conoce como una interrupción del sistema. Aquí es cuando se van a generar mandatos de entrada y de salida, pero por una interrupción en el caso de algún dispositivo que no haya sido controlado. Y finalmente tenemos las entradas y salida por DMA, donde aquí ya se libera por completo al procesador, y no solo de la tarea de control sobre las operaciones, como se veía en la parte de interrupciones, sino que también de tener que preocuparse por el tema de la transferencia de información. Entonces, parte de la memoria virtual se mapea sobre el periférico, y esto es como por ejemplo cuando tenemos la pantalla de 80 por 25 caracteres, y en memoria se reservará una zona de 80 por 25 bytes. ¿Listo? Tales
que cada uno de estos va a representar un carácter. Entonces, para poder escribir o leer, uno tendrá que representar un carácter. Entonces, esta es una forma en la que nosotros vamos a tener que manejar configuraciones o aspectos directamente relacionados con otros dispositivos, pero donde no haya una responsabilidad directa del procesador. Y finalmente tenemos lo que son los buses de comunicación, que básicamente son los que van a dividirse en tres, digámoslo así, tipos, como son buses de datos, que transfieren la información, como su nombre lo indica, pero ese bus de datos lo que va a unir es el procesador con los discos duros o con la memoria, para que estos pues puedan ser accedidos de alguna manera. Los buses de control son los que transportan, son las señales que se utilizan para la configuración y control. Y por ejemplo, podemos tener cuando se van a enviar, como ejemplo, cuando se van a enviar señales que dedican o que deciden qué periférico es el que va a transmitir un determinado momento. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de la memoria RAM, pues entonces se determina de que se debe leer o escribir desde ese dispositivo. Y finalmente los buses de direcciones, que ya se realiza cuando se realizan operaciones en accesos de memoria, y es el que transportaría la indicación acerca del lugar a dónde es que hay que leer o escribir en la memoria RAM. Tiene que ver básicamente con el transporte de las direcciones físicas en donde se va a tener que realizar la ubicación por parte del lector dentro del dispositivo. Hablando dentro de la misma estructura computacional, tenemos el tema de la unidad central de proceso. Esto trata de lo que es el cerebro de nuestras máquinas hoy en día, y en las cuales nosotros vamos a desarrollar y tener que conocer cosas tan importantes como la ALU, que básicamente es la unidad lógico-aritmética, y es el que se encarga de todo lo que es la parte de operaciones aritméticas, y dependiendo del diseño pues encontraremos diferentes tipos, ¿no? No sobra decir que son las que manejan diferentes indicadores como AND, OR, SOR y NOT, que son diferentes elementos que le van a permitir manipular o saber si se devuelve o se envían unos o ceros bits para lo que tiene que ver con las operaciones aritméticas. Existe también lo que es la unidad de control. Esta la que realiza es como el secuenciamiento del programa en el que se está ejecutando. Esto es importante porque esto nos va a ayudar a tener el control de todo lo que tiene que ver de programas de detección de virus, y cuando estemos construyendo ese tipo de programas, los virus, pues vamos a tener que conocer cuál es la secuencia con la que el programa se realiza, las frecuencias, y esto es directamente relacionado con la ejecución de la instrucción actual y la obtención de lo que es la siguiente instrucción. De esta manera, conociendo cuáles son las frecuencias y las secuencias de cada uno de los programas que se ejecutan, voy a poder tener éxito en cuanto mi virus haga efecto sobre la máquina. Y tenemos la unidad de registros, que ya es básicamente una de las más importantes, ya que la unidad central de proceso usa estos registros para no tener que estar siempre accediendo a la memoria. Entonces aquí va a tener unidad de registros permanentemente, y ese registro no es más que un espacio de memoria con una velocidad de acceso demasiado grande para poder dar el dinamismo necesario, y que normalmente consta en un tamaño que no supera los 64 bits o los 128 bits. Entonces es importante que tengamos el conocimiento de estos registros dentro de lo que es la unidad central de proceso o procesador. Importante este tema porque realmente nos va a ayudar a entender de qué manera el hardware va a administrar o va a permitir que la información fluya dentro de la máquina, quién transporta las órdenes, quién transporta las direcciones de ubicación, dónde se encuentran los dispositivos de almacenamiento de memoria, caché temporal, etcétera, y que nos va a ayudar a conocer o a saber de qué manera nuestro virus se va a comportar dentro de la misma máquina y de qué manera va a actuar. Tenemos otro tema interesante que son los fundamentos de sistema operativo.
¿Qué quiere decir esto? Introducción hacia este tipo de elementos donde la misión del sistema operativo, como lo sabemos todos, es dar una serie o brindarle al ordenador una serie de programas que le permitan la utilización cómoda de todo lo que tiene que ver con el hardware, dotándolo de pues varias funciones, ¿no? Entonces tenemos dentro de las funciones de un sistema operativo el de gestionar los recursos de la máquina, o sea, controlar a este nivel la asignación de los recursos a todos los programas libres de ejecución, de recuperación de recursos cuando los programas lo necesiten, y este tipo de gestión de los recursos de computador es a lo que conocemos con el nombre de kernel. Tenemos la ejecución de servicios para los programas. Estos servicios van a incluir varios para poder de pronto lanzar ejecución de un programa, comunicar unos programas con otros, operar con los dispositivos de entrada y salida, administrar aplicaciones o administrar actividades sobre los ficheros, sobre los archivos, las carpetas y de pronto solucionar diferentes tipos de errores también. A este nivel se le conoce como el nivel de APIs. Y finalmente tenemos también la función de ejecución de mandatos de usuarios, que es el módulo del sistema que va a permitir que los usuarios dialoguen de una forma interactiva con el sistema operativo. Aquí esto nos va a permitir interactuar entre lo que es el usuario y la máquina. Y este tipo de función es la que se conoce o se maneja con lo que tiene que ver el nivel de shell. Bueno, hablando inicialmente de kernel, debemos conocer que es el que se encarga de la gestión de los recursos de la máquina, por así decirlo, digamos. Y este es como la parte más interna del sistema operativo, es el núcleo, es el core del sistema y que maneja las cosas más básicas que se posee y que da la base para que todos podamos utilizarlo. Entonces es importante tener eso en cuenta y maneja tareas como son la asignación de recursos y la protección del sistema. Aquí en la parte de protección del sistema es donde se tiene que garantizar en este nivel que existe la protección entre el tema de los usuarios del sistema y la información que ha de ser confidencial y asegurándose de que unos trabajos no interfieran con otros, impidiendo de que los programas puedan acceder a los recursos. Entonces todo esto lo maneja kernel en sus dos actividades, asignación de recursos y protección. A nivel de API, que maneja las tareas de ejecución de servicios de programa, API consiste en lo que tiene que ver con una serie de servicios que los programas pueden llegar a pedir, complementando los que ya le proporciona de todas maneras el hardware. Entonces, aquí se manejan 4 clases de servicios dentro de todo lo que tiene que ver con API, que es que ejecutar programas, operar dispositivos de entrada y de salida, operar sobre el tema de ficheros, actividades de ficheros y la detección y tratamiento de errores. En la parte de ejecución y programas, pues básicamente es poner a funcionar o activar unas funciones para poder lanzar la ejecución de programas o parar los programas o abortar los programas. Entonces aquí tenemos que tener claro de que como ejemplo podríamos decir que estas funciones se manejan en todos los sistemas operativos como Unix en el caso de sec o fork para poder reproducir el proceso actual de un espacio virtual o en otros como Windows tenemos el create process donde se crean procesos indicando la ejecución del mismo. A nivel de operaciones de entrada y salida, pues aquí se proveen todo lo que tiene que ver con las actividades de lectura, de escritura, modificación de todo lo que tiene que ver con ficheros, ya dentro de los dispositivos que tienen de accesado. Y también aquí se ve como de pronto como los servicios que ya son dados, por ejemplo, por un dispositivo como una tarjeta gráfica, gracias a su driver pueden llegar a interactuar y a cumplir con sus funciones. A nivel de lo que es operaciones de fichero, aquí se ofrece un nivel mucho mayor de abstracción, comparándolo con lo que son las operaciones de entrada y de salida, pero estas están orientadas hacia todo lo que tiene que ver con archivos y por lo tanto tiene que ver con las operaciones en sí, ya no de facilitar el dispositivo como en la parte anterior, sino de ya todo lo que se hace directamente con los mismos.
escrituras, lecturas, borrados, renombrados, aperturas, etcétera. Y la detección y tratamiento de errores trata de todo lo que tiene que ver con el control de posibles errores que puedan detectarse dentro de cada una de las tareas que éste realiza. Finalmente tenemos el nivel de shell, que es muy importante, y es la parte del sistema que se va a encargar de pronto de atender y llevar a cabo todas las peticiones que los usuarios realizan sobre la máquina, como cuáles. Pues manipulación de archivos y directorios, es una interfaz que va a proporcionar operaciones para poder crear y borrar y renombrar ficheros, ejecutar programas, que es el chess o el shell o la interfaz de shell de comandos, herramientas para desarrollo de aplicaciones como utilidades, compiladores, etcétera, interactuar con estos tipos de programas, comunicarse con otros sistemas, o sea, herramientas básicas que puedan permitir acceder a recursos localizados en otras partes, por ejemplo, como los protocolos que son administrados a nivel de FTP o Telnet para administración remota o conexión remota, información del estado del sistema, nos brindan utilidades que todos conocemos en Windows, donde me van a indicar la cantidad de disco, la cantidad de memoria disponible, todo lo que tiene que ver con el performance de la máquina, toda la información nos va a permitir el nivel de shell. Configuración y seguridad, pues configuración de todo lo que tiene que ver con la interfaz para poder operar cualquier tipo de programa con el usuario, y la seguridad que tiene que ver con los sistemas de multiusuario, administración de seguridad para ficheros, interfaces para controlar el acceso de los usuarios al sistema y todo lo que tiene que ver con esquemas de seguridad directamente con el sistema operativo. Otro tema que pasamos a ver y no es menos importante a nivel de lo que es construcción de virus es básicamente el tema de los sistemas de numeración. Es muy importante que conozcamos esto, puesto que aquí es donde nosotros vamos a tener un control y manipulación de todo lo que tiene que ver con la forma en que va nuestro virus a generar control o acción sobre el sistema operativo o sobre los dispositivos, administrando y manejando procesos para poder evadir algunos controles o poder de pronto pasar desapercibido mientras llega a su etapa de madurez donde ya lo conocen y lo llegan a eliminar. Entonces, el tema de los sistemas de numeración es muy importante. Conocemos dos básicamente, pero existen muchos otros que igualmente vamos a tener que manejar hablando de desarrollo en Assembler. Conocemos el binario, que maneja ceros y unos, el hexadecimal, conocemos el decimal, y tenemos otros, como en el caso de los sistemas de signo y magnitud, que es otro tipo de, digámoslo así, sistema de numeración. Tenemos otro que es de complemento a 1 o de complemento a 2, los cuales no tenemos en el slide, pero es importante comentarlos. Hablando de lo que tiene que ver con el sistema binario, ya todos sabemos que mientras el sistema decimal utiliza del 0 al 9, binario utiliza ceros y unos, y como vemos aquí es muy simple. Vemos acá el 1, 0, 1, 1, donde el valor debe ser 1 a la 8, 0 a la 4, 1 a la 2 y 1 a la 1, puesto que las posiciones es la posición 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y de pronto esto convertido al tema decimal nos dice que la posición 8 más la posición 2 son 10, más la posición 1 son 11. Quiere decir que en decimal es el número 11. Hablamos del 1100, donde vemos que la posición 4 es 8, más la posición 3 es 4, o sea 12, y los dos, la posición 2 y 1 son posiciones ya en 0, o sea no se cuentan. Y así sucesivamente vamos a poder determinar un número binario en representación decimal. El siguiente es el sistema hexadecimal. Este sistema hexadecimal, pues como todos sabemos, maneja 16 caracteres que van desde los números del 0 al 9 y desde la letra A hasta la letra F. Así tener ya un total de 16 caracteres. Entonces, este tipo de sistema numérico, como lo vemos acá, denota unos caracteres binarios
el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y cuando llegamos al número 10 es la letra A, el 11 la letra B, el 12 la letra C, etcétera. Un ejemplo de cómo podemos tener una denotación de hexadecimal es la E07F, que sería en binario este número que vemos acá, y el decimal el 57.471. Existe también otro sistema numérico que decimos se utiliza y tenemos que tenerlo en cuenta en la escritura de virus también, puesto que con este sistema numérico podemos, a diferencia del binario en donde no podemos denotar los números negativos, se tiene este sistema signo magnitud que tiene como característica que nos va a permitir representar números negativos. Entonces, aquí lo que se hace es tomar el bit más significativo de la izquierda, y con ese bit se tendrán o se denotarán los signos de los números, llámese negativo o positivo. Tenemos aquí el número 2, tenemos aquí la posición número 1 y la posición número 2. 2 a la 1 es 2. Y como tenemos el primer bit en 1, por eso es el número 2 negativo. Abajo lo tenemos nuevamente y como el primer bit es 0, tenemos un número positivo. Ya entrando un poco más en el tema que nos atañe, que es la programación de virus, código vírico, tenemos aquí el lenguaje que es básicamente con el que en su mayoría se desarrollan desde hace mucho tiempo los virus. Tenemos el lenguaje ensamblador y tenemos otro tipo de lenguajes como son Python y como Ruby, donde también se pueden desarrollar algunas cosas, lenguaje C, C++, pero tomamos ensamblador porque es un lenguaje que se encadena fácilmente con lo que tenemos en esta parte del curso. Este es un lenguaje de nivel de máquina y nos va a permitir perfectamente explicar cómo manipular tipos de memoria, registros, direccionamientos, entre otros. Bueno, para no entrar en tantos detalles con el lenguaje, puesto que nos tocaría emplear una gran parte del curso manejando este mismo, lo que sí queremos denotar es algunos comandos que nosotros vemos muy importantes en este lenguaje. El primero es la orden de mop, que me va a permitir generar movimientos sobre registros de memoria a direcciones específicas de la misma. Se maneja en bytes, palabras y de words. Hacemos referencia aquí a segmentos de este lenguaje. Tenemos también una codificación de una instrucción, la cual pues es muy fácil de explicar en cuanto a lo que estamos viendo en la diapositiva, aunque de todas maneras es importante tener en cuenta que se requiere experiencia para el manejo de este mismo. Como vemos, mov es una función y permite la transferencia de información. Esta transferencia puede darse de un registro a otro registro o entre un registro y la memoria, nunca entre memoria y memoria, y también con algunos valores inmediatos, teniendo como destino una memoria o una ubicación de memoria o un registro. Por ejemplo, tenemos acá mov reg 1, reg 2 o mov reg mem. Serían las formas en que podemos desarrollarlo. Cuando vemos este tipo de comandos, empezamos ya a tener una clara visión de cómo es que vamos a empezar a manipular según la necesidad o el objetivo del virus que vamos a construir y cómo vamos a manejar este tipo de órdenes dentro de nuestro programa. En la instrucción mov que vemos allí, a veces vamos a tener algún tipo de problemas porque hay que ser más específico. Por ejemplo, la instrucción que se coloca en algunas ocasiones nos va a dar un fallo de compilación, y es aquí cuando nosotros empezamos a ver la necesidad del manejo de características como bytes, words o dwords, que son como parámetros de referencia y referencia a segmentos de memoria que vamos a manipular. Ese referencia a segmentos nos hace ver
la forma de cómo podemos acceder a una posición de memoria, y no solo en el ámbito de MOV, sino que también estamos tratando de manipular con esta orden o con esta referencia segmentos de memoria. Normalmente los segmentos DS van implícitos en todo lo que tiene que ver con el programa o el lenguaje de ensamblador. Entonces aquí escribimos, por ejemplo, podemos escribir una orden que sea mov espacio ds dos puntos eax ebx, puede ser un tipo de orden que demos. Sin embargo, es importante comentar este tipo de comandos o de instrucciones porque nos van a ayudar mucho en lo que es el posicionamiento de órdenes y de registros sobre la memoria física. Ya en la codificación de instrucción, como explicaba anteriormente, nos va a permitir integrarnos un poco más, ya que sabemos de antemano cómo utilizar nuestras primeras instrucciones de lenguaje ensamblador. Entonces aquí este es un código para manipulación de datos que nos va a ayudar a entender cómo se escriben cada una de las instrucciones dentro del lenguaje. Entonces eso nos lo va a ayudar a descifrar nuestro compilador. También existe dentro del lenguaje el manejo de operaciones lógicas como AND, que realiza bit a bit una operación consistente en que el bit de resultado 1 va a dar ese resultado solo y solo si dos bits son los que operan en esa misma forma, en 1 por ejemplo. También tenemos el OR, que es el OR lógico que opera bit a bit poniendo el resultado o 1 o 0 o un valor o se coloca otro. La operación XOR opera también bit a bit, entonces nos va a ayudar en el caso en que solo uno de los dos valores se pueda llegar a cumplir en una comparación. Y tenemos el NOT, que es la negación de ese tipo de conectores que nos vamos a poder utilizar en los comandos. Las operaciones aritméticas en Assembler las vamos a manejar como ADD, de adicionar. Adicionar significa añadir. Tendremos aquí ya una instrucción con posibilidades típicas de operación que se va a realizar sobre adiciones de memoria, adiciones a registro y con unos valores inmediatos y determinados en cada programa. Sub, que sería la operación de resta, subtracción. Mul, la operación de multiplicación. Div, la operación de división. Y tenemos otras como in y dect, que es básicamente incrementar y decrementar algún tipo de valor. Entonces aquí se manejan también variables y este tipo de comandos nos van a permitir manejar operaciones de tipo matemático. Otro tipo de aspecto importante a explicar acá es el manejo de pilas, que ya habiendo conocido una estructura o teniendo identificada la estructura de la memoria RAM, vamos a entender que push y pop van a ayudar para estructurar datos, en donde la regla básica es que con este sistema lo primero que metemos es lo último que sacamos en este esquema de pila. Entonces el puntero indicaría aquí la posición de la pila en la que se encuentra en un momento determinado el puntero, y de esta manera empezar con el proceso de manipulación de los espacios de memoria. Entonces manejamos una estructura de pila y los comandos de push y pop o los esquemas de push y pop para poder hacer administración de la información que se va a ubicar en memoria RAM. Tenemos también un manejo de subrutinas. Este manejo de subrutinas es bastante común aquí utilizarlas en la parte de programación, y se pueden ver como el equivalente a las funciones que utilizamos en los demás lenguajes de programación, de tal forma que se puedan llamar desde cualquier punto de nuestro programa. Supongamos que nuestro programa de pronto va a tener que recurrir varias veces a un mismo código dedicado, por ejemplo averiguar un producto de 2 números o poder de pronto inicializar un archivo, entre otras cosas. Entonces la instrucción que nosotros vamos a utilizar para este tipo de comandos va a ser la instrucción call, como lo vemos ahí.
Tenemos este fragmento de código donde tenemos un valor de movimiento de el valor de una variable asignado EAX hacia un tipo de espacio. Vamos a mover EBX también y se hace un llamado a la rutina o a la subrutina de producto. Y más abajo, pues el resto de código que se vaya a manejar en el programa. Son pequeños comandos que es importante que los tengamos y que sepamos que se van a manejar en nuestro desarrollo del programa. También a nivel de programación manejamos ya estructuras un poco más avanzadas como es el manejo de interrupciones y APIs. Como sabemos, la API es la forma en que se declara en un segundo esquema y es una herramienta para la cual podemos comunicarnos con el sistema operativo y con las funciones que éste tiene para hacernos de pronto, digámoslo así, la vida más fácil. Una operación puede ser de pronto abrir un archivo o escribir sobre él, cambiarse de un directorio a otro o escribir sobre una pantalla. Entonces hay diferentes métodos que nos van a permitir realizar estas actividades y en este momento vamos a ver de pronto que una API nos puede llegar a servir como herramienta para que el sistema operativo maneje este tipo de necesidades, ¿no? Tenemos también las interrupciones MSDOS, es el que maneja el tema de interrupciones en los programas o interrupciones de software, que es un tipo muy especial de llamada a una función en los sistemas operativos, que se realizan con instrucciones, por ejemplo, como INT, y que vienen acompañados siempre de un número decimal entre 0 y 255. Entonces, estas son otras herramientas que tenemos para la parte de desarrollo. Tenemos la int 80H y Linux, que básicamente en Linux lo que nos permite hacer es tener todas estas funciones para que el sistema operativo las reúna bajo una sola, digámoslo así, interrupción completa para manejarla. La 80H es un tipo de interrupción que nos va a permitir en un momento determinado tener diferentes actividades básicas con el sistema operativo. Por ejemplo, cuando estamos de pronto trabajando o ejecutando de manera normal algún proceso, el procesador va a tener en un momento dado privilegios de usuario. Cuando llamamos a la interrupción INT80H, pasamos a estado de supervisor y el control de todo el sistema o de toda la actividad la va a tomar el kernel. Entonces es un ejemplo de cuando podemos utilizar la IN80H. Además, dentro del programa ensamblador se manejan otro tipo de aspectos como por ejemplo las DLLs y el tema de llamadas a Windows, que nos van a servir también para poder saber en qué momento vamos a tener que interactuar con librerías del sistema operativo como kernel 32.dll, donde se suelen importar normalmente todos los programas de este sistema. Complementando, las DLL significan, como todos sabemos, librerías dinámicas y pues no solo tienen que manejar, digámoslo así, o tener funciones básicas, por ejemplo, como el de winnet.dll, manejar tipo de funciones básicas. Hay una serie de funciones de alto nivel, por ejemplo, como para enviar o recoger o grabar archivos por medio de FTP. Entonces aquí lo que sucede es que se van a tener varias posibilidades en cuanto al manejo de procesos directamente relacionados con el sistema operativo y con los ficheros que van a requerir manipulación no solamente del tema de código, sino de saber el control que se va a tener sobre los archivos o las librerías dinámicas en cuanto a lo que es la actividad que vamos a programar
para que nuestro virus actúe sobre estos sistemas operativos. Entonces es aquí donde vamos a ver la necesidad de conocer sobre este tipo de librerías. Existen otras funciones también importantes que vemos de pronto y que son muy útiles a la hora de programar en Assembler. Tenemos, por ejemplo, como CLC, STC, que son dos instrucciones que manejan directamente valores de carrier, flag, y que nos van a ayudar a que se organice actividades directamente sobre memoria y que nos van a permitir que nuestro virus tenga pues un mejor desempeño. Tenemos otro tipo de instrucciones como roll y ROR, que significan instrucciones de rotación, o rotate left y rotate right. El funcionamiento es sencillo, ya que todos los bits de EAX del análisis que hagamos o de la instrucción se van a mover un paso a la derecha. Y el primer bit pasará a ser el segundo y el segundo será el tercero y así sucesivamente. Entonces son comandos o instrucciones que utilizamos en el momento de implementar técnicas de rotación de bits. Tenemos también el SHL y el SHR, que son ya técnicas de desplazamiento aritmético que se van a utilizar en un momento dado. Tenemos también el SCASX y el CMPS. Este tipo de instrucciones están dedicadas al trabajo de cadenas largas de bits y nos van a permitir encontrar algunas actividades directamente relacionadas con cadenas de caracteres. Tenemos otras instrucciones igualmente interesantes, como son a nivel de bit, que son la BTS, BTR, BSWAP, BSF y BT. Bits pues es básicamente el test set a nivel de bits que se desarrollan y nos van a utilizar o vamos a utilizarlo para operar direcciones de memoria y desplazamiento de bits respecto a las posiciones que se tengan en la misma. El BTR significa Bit Test and Reset, que nos va a ayudar al manejo de una dirección y al desplazamiento de la misma, excepto que los bits cambian de acuerdo al manejo de las instrucciones. Y seguidamente tenemos las demás BS, WAP, BSF y BT, que también nos van a permitir tener un control y un manejo determinado sobre los bits que se utilicen y la ubicación de los mismos dentro de lo que nosotros vayamos a trabajar. Dentro de lo que es la infección bajo sistemas Windows, algo que vamos a necesitar no solamente cuando vayamos a trabajar sobre Windows, sino también en general con cualquier entorno en el que queramos programar algún tipo de virus. Básicamente necesitamos es conocer esta técnica de delta offset, que no es otra cosa sino una técnica para poder empezar a manejar todo lo que tiene que ver con soluciones que nos va a permitir dejar ocupado algunos de los registros de manera permanente. Aquí la base es averiguar el desplazamiento relativo al inicio del virus respecto al desplazamiento en el fichero original en el que se va a trabajar y sumar esto siempre que se haga una referencia a los datos dentro del propio virus. Bueno, no es que sea muy complicado, básicamente es que cuando hacemos una llamada, un call de offset delta, lo que estamos haciendo en realidad es guardar en una pila el valor de offset. Es decir, que si el delta estuviera con una dirección determinada de memoria,
el pop EBP daría ese valor al registro. Así que en la primera generación del virus, o sea, la parte ya cuando esté recién compilado, su valor va a ser EBP igual a 0. Y ya después va a ser asignado el valor de EBP a ese offset delta. Son técnicas que se tienen para empezar a desarrollar y hacer desplazamientos y manejo de direcciones físicas de memoria y que nos van a ayudar en todo lo que tiene que ver la programación del virus. Bueno, tenemos el tema de las APIs, que básicamente vamos a tener que utilizarlas para poder llamarlas al sistema y que va a ser inevitable porque vamos a tener que utilizarlas. Entonces no es tan sencillo de pronto para los sistemas Windows como si de pronto lo es para Linux y para MS-DOS en algunos casos. Ya en estos dos últimos, pues para poder realizar un llamado de una API, pues basta con hacer una llamada a una interrupción, pero ya en Windows el tema se pone un poco más difícil. Entonces, bajo sistemas Windows, sistemas 32, la forma de poder llamar a las funciones de APIs del sistema es empujando los parámetros y llamando a una dirección de memoria. O sea, es de pronto algo como lo que vemos acá. Se hace la invocación a un mensaje de procedimiento y se empieza a hacer un empujado o un push de esquemas de memoria, de empujado de offset y empujado de parámetros nulos para que cuando se haga el llamado al, al esquema necesitado o a la API necesitada que va a manejar cajas de mensajes, por ejemplo, entonces se van a generar ya unos títulos o unas acciones sobre el programa ya para que el sistema operativo manipule este tipo de cosas. Entonces, pues de manera muy por encima debemos ver esto porque lo ideal es que nosotros debemos entender que trabajar con Assembler es un tema que requiere de experiencia y que nos va a permitir en un determinado momento pues ya eh, pues manipular o manejar ya con experiencia todas estas características que vemos de memoria, del manejo de pila, el manejo de direcciones, técnicas como offset delta y que nos van a ayudar a que nuestro programa de infección o programa de virus sea más efectivo. Vamos a ver en los documentos adjuntos del curso un manual muy completo de construcción de virus, básicamente un curso de programación de virus, que es de donde básicamente hemos diseñado esta presentación y que nos explica de manera muy paso a paso el tema de construcción de virus y que vamos a utilizar para los talleres respectivamente. Ya en el tema de infección bajo Linux existen otros parámetros que debemos tener en cuenta y que nos van a ayudar en un momento determinado al desarrollo también de virus sobre este sistema operativo. Pero pues lo primero que vamos a tener en cuenta es que Linux es básicamente un sistema operativo que es más protegido que Windows. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene un manejo ya más limitado de permisos de usuario en cuanto a la ejecución de archivos y más la prevención y la seguridad en cuanto a la ejecución de archivos infectados y vamos a tener que empezar a tratar el tema de código de otra manera. Aquí vamos a tener limitaciones no solamente de permiso, sino de las formas en cómo vamos a plantear el virus para que Linux permita que se infecte y sea la mejor forma de conseguir dentro de este más bien privilegios de root y ya con tener estos privilegios de root tendremos una forma mucho más cercana para poder plantear la ejecución de nuestro virus. Lo primero que en resumen vamos a tener que solucionar es temas de algoritmos, temas del uso de exploit, temas del uso de malware y de esa manera poder empezar a incursionar en la creación de un buen código para esto. Entonces, en cuanto al tema de ataque a Linux,
vamos a ver que tenemos pues muy pocas opciones, pero siempre podrá en un determinado momento encontrarse algún tipo de exploit en el kernel de Linux que nos pueda generar los privilegios de administrador o los privilegios de root o los privilegios ya de ring 0 en el tema de procesador, con lo que podíamos hacer cualquier cosa que deseemos. Pero este exploit sabemos que en un momento determinado será corregido, puesto que el kernel o ya los diferentes distros son manipulados y son actualizados permanentemente, pero vamos a poder tener la posibilidad de crear virus para este tipo de sistemas operativos. Cabe decir también que el sistema de protección de memoria bajo este sistema operativo de Linux está pues muy estructurado, está muy bien desarrollado y dentro de circunstancias normales, para poder salir de un modo de usuario de ejecución como lo es Ring 3 a nivel de procesador, hasta un nivel Ring 0 que es un nivel de con privilegios, pues va a ser bien complicado y vamos a tener que encontrar algún tipo de bug que nos permita realizar esto o por donde podamos realizar eso. Entonces, a nivel de lo que tiene que ver con atacar Linux, vamos a tener que tratar de realizar lo que vemos acá, tratar de pasar a nivel de kernel de diferentes modos de usuario a modos de usuario con privilegios. También vamos a tener que empezar a utilizar estrategias de búsqueda de archivos por medio de las APIs que nos permite manejar Linux. Como vemos aquí tenemos sysexit que nos permite salir de ejecución del programa, el sysfork, o sea, dividir el tema de procesos de modo que cada uno de los segmentos de programa puedan seguir una línea de ejecución diferente, el sysread, que es lectura de ficheros, el write, escritura, ejecución y montaje de ficheros. Son como las órdenes o los diferentes tipos de utilización de APIs para el desarrollo de programas. Sobre las actividades a realizar sobre la memoria, también es importante conocer que vamos a necesitar tener no solamente manipulación de direcciones de memoria física, sino también apertura y proyección de las mismas. Al igual que como se puede de pronto llegar a desarrollar en Windows, aquí se va en Linux a aprovechar el hecho de que nosotros vamos a poder mapear diferentes ficheros en la memoria. O sea, lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar un puntero para poder leer y escribir sobre el fichero, vamos a poder proyectarlo sobre una zona de memoria y escribir sobre esa zona como si lo estuviéramos haciendo sobre el fichero. Después podríamos ya al cerrar el fichero, tener los cambios que se hayan realizado guardados para poder tener el resultado requerido. Entonces, aquí ya en el manejo de memoria vamos a poder realizar, como le decimos, aperturas y proyecciones dentro de los distintos campos y áreas de la misma. Tenemos también la función o tenemos la posibilidad de trabajar infección de ficheros y lo vamos a poder realizar sobre ficheros ELF. Ya en Linux existen diferentes objetivos posibles, pero pues dentro de lo que es el manejo de formatos ELF vamos a necesitar combinar tanto órdenes que tienen que ver con ficheros directamente como órdenes que tienen que ver con memoria. Teniendo en cuenta que el manejo de estos ficheros ELF, que no es más sino el formato de ejecutable estándar bajo Linux y que será el objetivo principal sobre el cual vamos a trabajar para poder obtener los resultados requeridos de parte de nuestro virus. Si vamos a ver de pronto un pequeño ejemplo de ejecución de algún código de infección sobre un archivo ELF, pues lo tenemos acá.
donde vemos que en primera instancia se tiene una comparación de dword EBX sobre una dirección de memoria, o sea que se está haciendo comparación de cadenas de DLF en cuanto al archivo. Después tenemos JNZ, que aquí es donde sabremos si este es un fichero que podemos infectar o no. Y ya finalmente se hace la evaluación de si es ejecutable o no ejecutable la actividad que se realice sobre el fichero y se lleva a cabo. Entonces es un fragmento de código sobre Assembler que vamos a, pues obviamente, tener que realizar en determinado momento para realizar la infección. En segunda instancia, lo que vamos a hacer es buscar en la tabla de secciones al final del fichero la .not, que es la guía que vamos a tener identificada como una especie de campo que me va a definir el tipo de estructura que tiene el fichero. Después de buscar de esta búsqueda, vamos a tomar la acción de comprobación, y es de que si hay un espacio suficiente dentro de la infraestructura o la estructura del archivo para que el virus quepa, y si averiguamos sobre el offset si existe espacio o no lo hay, pues simplemente vamos a colocar sobre este fichero, vamos a colocar nuestro virus. Acuérdense que una de las técnicas es embeber el tema de un código maligno o un malware dentro de un fichero ejecutable. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta la estructura de la entrada a la tabla de secciones que se acaban de acceder, y aquí estamos viendo un ejemplo de estructura de tabla de tipo definido, el cual vamos a evaluar y que vamos a tener que analizar para ver si es suficiente el campo o la estructura que tiene el archivo para poder alojar nuestro virus dentro del mismo. Finalmente, lo que hacemos es recalcular el punto de inicio de ejecución del fichero para que apunte a nuestro virus y poder ejecutarlo inmediatamente se dé doble clic o se pueda hacer la instalación del ejecutable. Y aquí guardamos ya lo que es el tema de la nueva estructura del fichero o la estructura con el código ya embebido. El tema de recalcular el que podamos, habiendo incluido nuestro código maligno dentro del ejecutable, poder recalcular y ver que la estructura del mismo fichero no ha cambiado, que tiene las mismas cabeceras, que tiene las mismas características y que va a poder funcionar sin ningún tipo de problema. Y finalmente lo que hacemos es aumentar el tamaño del segmento de datos para que el virus se cargue en memoria, y de esta manera no solamente tenga programado que quepa el espacio normal del archivo como tal, sino que a nivel de la memoria podamos tener un espacio adicional para que trabaje el virus de manera dinámica mientras el archivo está siendo ejecutado en el mismo espacio de memoria. Otros aspectos que vamos a tener que necesitar y analizar es el tema de encriptación, que también vamos a tener que programar para poder encriptar nuestro código, y vamos a manejar dos aspectos que son cifrado por bloques y las funciones hash. Entonces aquí en el cifrado por bloques son sistemas ya basados en cifrado que pueden construirse con algoritmos de encriptación y que básicamente van a generar problemas para el poder desencriptar eso por parte de otros sistemas tercerizados. Tenemos las funciones de hash, que son algoritmos que se van a llevar a cabo a ejecutar operaciones con una serie de datos de entrada y de cadenas de diversos tamaños, reduciéndose solamente a un valor, el cual es el que se va a generar como llave de descifrado desencriptado. También el tema de polimorfismo, que es básicamente cuando se genera código de tipo basura. O sea, es un código que supuestamente no va a servir para nada, pero nos va a ayudar a despistar a los detectores de virus o los antivirus para que no sea de pronto evidenciado nuestro código como un código maligno e incluido en listas negras. Entonces es todo lo que tiene que ver con técnicas de malformación de código automático, en donde vamos a poder crear malware de este tipo y otras formas
para poder llegar a tener un esquema de polimorfismo eficiente es el tema de la paralelización masiva y coordinar la generación de código que intente imitar código legítimo, que es básicamente tener código que cambiando de forma trate de imitar el código de archivos del sistema para que pase inadvertido en las rutinas de antivirus o en las rutinas de identificadores de código maligno, y que nos vaya a permitir prácticamente, como quien dice, disfrazar el código malware con código de diferentes archivos del sistema y de esa manera volver a tomar la forma original de nuestro virus y que continúe trabajando. Bueno, esto es un tema que, como decía al comienzo, es bastante álgido. Es un tema que pues no vamos a lograr, digámoslo así, trabajar al 100% con los módulos que hemos de ver, pero que vamos a entender muy bien cómo es que se desarrollan y qué aspectos debemos tener en cuenta para el desarrollo de malware. Vamos a avanzar en las lecturas del material en PDF que tiene el curso y a desarrollar algunos laboratorios prácticos muy sencillos, determinados en el nivel muy básico de construcción de virus para que se pueda entender entonces el tema. Entonces nos vemos en los laboratorios. Esta es la lección 18 de código vírico. Es una lección muy importante dentro de todo el proceso que venimos llevando en el curso avanzado de hacking ético, técnicas de ataque y defensa. ¿Por qué? Porque es una lección bien particular, ya que aquí vamos a tener que ver diferentes temas que van a tocar directamente con los conocimientos básicos que requerimos para poder de una manera u otra llegar a construir en algún momento algún software o construir algún grupo de rutinas que me permitan ser identificados como un virus o que su actividad se denote como un virus. Vamos a ver en esta lección diferentes aspectos y dentro de esos el objetivo que tenemos para la misma es conocer la estructura en cuanto al tema que necesitamos saber realmente de lo que es el hardware y de fundamentos del sistema operativo que necesitamos también conocer para esto. Debemos saber algo sobre los sistemas de numeración que existen y algo sobre el lenguaje assembler, como lo es uno de los lenguajes que nos va a permitir realizar este tipo de actividades. Vamos a ver las pautas que se necesitan para poder construir virus desde algún tipo de lenguaje, tomando como ejemplo assembler, en sistemas operativos como Windows y sistemas operativos como Linux. Hablando de la estructura computacional que se requiere para lo que necesitamos hacer, es importante saber que dentro de la infraestructura que debemos manejar o manipular, debido a que Assembler es un software o es un lenguaje de nivel bajo, existen de memoria como son de 2 megas de memoria o 8 megas de memoria caché. La mayoría de todos estos dispositivos o estos niveles de memoria tienen que ver directamente con el manejo de los datos dentro del mismo dispositivo. Después de la memoria caché sigue el nivel de memoria principal. Aquí es donde se suele conocer con el nombre de RAM y ya tiene un tamaño pues mucho mayor. Todos conocemos de que hay memoria RAM, espacios de memoria principal de 8 GB, de 4 GB, de 2 GB, etc. Aquí las configuraciones estándar en las máquinas pues ya hoy en día conocemos cuáles son y no bajan ya hoy en día de 512 o de 1 GB. Sus tiempos de acceso pues son normalmente entre 60 y 200 nanosegundos y finalmente tenemos algo que se llama la memoria secundaria, donde normalmente hablamos de otros dispositivos como por ejemplo discos duros internos y externos que se encuentran en la máquina y que son denominados también como memorias virtuales. Aquí cuando hablamos de este tipo de dispositivos estamos hablando de uno de los dispositivos más importantes que hay en estos momentos en cuanto a lo que es tener en cuenta para el código la creación de virus. Dentro de lo que tiene que ver con la memoria caché directamente o la memoria virtual o la memoria principal, debemos decir que la memoria caché es como la memoria que alterna
la ayuda que presta a todo lo que tiene que ver a los procesos realizados por el procesador, y que no partes como la memoria para poder manejar el almacenamiento, para poder saber cómo y cuánto espacio vamos a utilizar de almacenamiento de memoria, cómo los punteros de retorno y cómo las variables de almacenamiento de datos van a ser utilizadas por el virus para poder tener su efecto. Debemos saber cómo funcionan los dispositivos de entrada y de salida, cómo vamos a transportar los paquetes o cómo va a transportarse la información de un lado a otro, desde la memoria hasta el disco y viceversa, y cómo la CPU va a realizar una serie de procesos para poder determinar tiempos. Entonces, si hablamos de memoria, es importante conocer de que su misión es servir de almacenamiento de información dentro de la máquina, diferentes tipos de programas. Aquí lo que debemos hacer es tener conocimiento de todo lo que es la forma en que la memoria almacena la información, maneja los códigos ejecutables, maneja la uniformidad y aspectos de unificación de datos, como los punteros de retorno y cómo la pila de memoria o el stack de memoria se va llenando y cómo se va vaciando. A nivel de memoria, esto es lo que necesitamos saber. A nivel de dispositivos de entrada y de salida, es conocer que todos estos periféricos, como ratones, monitores, teclados, etcétera, proporciona ingreso de datos a la máquina, y de qué manera vamos a poder en algún momento controlar y manejar por medio de hardware el tema de los drivers. Debemos saber que muchas de las operaciones de acceso de datos, de manejo de periféricos y otras, tiene que realizarse a través de los hilos de comunicación, los llamados buses de comunicaciones. Como todos sabemos, la misión de estos dispositivos es en la transferencia de datos entre la memoria y el procesador. Y la unidad central de proceso o CPU, que es la encargada de controlar y ejecutar funciones dentro de la máquina. Entonces aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta es que este dispositivo es el que determina la condición de que se ejecute el código y cómo han de mandarse los datos o la información, y además de eso generando todas las señales de control que afectan al resto de las partes. Entonces es importante tener todo este conocimiento a raíz de lo que nosotros conocemos. A nivel de memoria, debemos de pronto ya tener claro que la memoria tiene una forma, tiene una estructura, y debemos conocer los tipos también de memoria que hay. Dentro de todo lo que es la jerarquía, la estructura jerárquica de la memoria, en la máquina se organizan varios niveles de forma piramidal, que es la forma en que se administran los datos dentro de la misma. Encontramos en primera instancia los registros. Estos registros son pertenecientes al microprocesador y son los dispositivos, digámoslo así, más rápidos, con un tiempo de acceso que suele estar normalmente entre 1 y 5 nanosegundos. Sigue la memoria caché. Esta memoria es un poco más lenta, tarda normalmente entre 5 y 20 nanosegundos, pero su tamaño es menor, a pesar de que pocas veces sobrepasa el megabyte. Tenemos ya hoy en día otros tamaños adicionales, van a permitir mantener ahí información constante dinámicamente, y que nos va a ayudar en un determinado momento a manejar direcciones de memoria muy fáciles de identificar para lo que son los programas a construir. En la memoria virtual, pues ya existen dos niveles. El tema de la jerarquía de memoria son tratados en cierto punto, como lo hemos visto, pero esta es la información que necesitamos básicamente para poder manejar o trabajar con lo que tiene que ver el manejo de datos de almacenamiento volátil. Existen otro nivel, los dispositivos de entrada y de salida. Estos dispositivos son básicamente tres modos básicos: entrada de salida programada, donde aquí se exige que el procesador esté pendiente de todas las operaciones realizadas por los periféricos. Por ejemplo, cuando necesitamos controlar mediante este sistema de entrada y de salida programada discos duros, la CPU tendría que ordenar la lectura del disco
y estar pendiente mediante las comprobaciones de si esa lectura se ha realizado o no se ha realizado. Tenemos también los dispositivos de entrada y de salida por interrupciones, que allí es cuando el procesador se olvida, digámoslo así, entre comillas, una vez enviada la información, que en el ejemplo que tenemos es la orden de lectura al disco, y se sigue ejecutando esas instrucciones del programa actual. Entonces, cuando esta operación ya haya terminado, y en general cuando un periférico tiene datos dispuestos para enviar o recibir, se generará lo que se conoce como una interrupción.